Saludamos muy cordialmente al señor economista Abelardo Pachano Bertero. En 7 días, señor economista, el presidente Lucio Gutiérrez va a cumplir un año de mandato. ¿Cómo juzga usted este primer año? Yo creo que hay varios planos de análisis. En el plano político, mi opinión es que la gestión ha sido mala. Su equipo de gobierno y él particularmente no han tenido la sagacidad ni la capacidad de comunicación y definición de las líneas básicas de conducción política del Estado, y eso le ha llevado a una constante revisión de declaraciones que ha configurado una imagen de un gobierno de baja credibilidad. En segundo lugar, en este primer año el gobierno también ha demostrado escasa estabilidad de su equipo de gobierno. Hay numerosos cambios de ministros, hay áreas en las cuales se han estrenado 3 ministros, lo cual da un promedio de permanencia de apenas 4 meses, un poco menos para cada uno de ellos, con lo cual los resultados en esas áreas son realmente negativos, y son áreas críticas, fundamentales para el desarrollo y para el futuro del Ecuador. Ejemplo probablemente más doloroso de esta inestabilidad es el caso de educación, en donde han pasado 3 ministros y se ha abandonado por lo menos se ha dejado de escuchar el compromiso del gobierno con el contrato social, que era parte del gran plan político de este gobierno. Pero el déficit de cumplimiento de postulados de campaña, especialmente por el área social a la que usted se está refiriendo, tiene una justificación: la selección de prioridades que le sugirieron al presidente de la República los sectores, dicen sus opositores, fundamentalmente pertenecientes al sistema financiero. No tiene nada que ver. La prioridad instaurada por el régimen ha sido a todo lo económico, especialmente lo fiscal y lo macroeconómico, en beneficio del pago de la deuda externa. Esa es la principal inculpación en la que muchos sectores hemos coincidido, dejando de lado el aporte social, que naturalmente era primigenio en la oferta electoral del primer mandatario. Entonces el presidente dirá: palo porque bogas, palo porque no bogas. Bueno, yo creo que hay que profundizar un poquito más del análisis en ese campo, pero para concluir mi opinión en los campos estrictamente políticos, yo sostengo, y creo que la gran mayoría de ecuatorianos sostenemos, la opinión de que el propio gobierno ha sido culpable de su desgaste, y la ausencia de una oposición seria, articulada, con propuestas, le ha hecho por lo menos la vida bastante cómoda al gobierno nacional, porque no le ha colocado en encrucijadas de definiciones profundas. Hoy mismo estamos hablando de nuevas alianzas políticas alrededor del gobierno, y las alianzas de las que estamos hablando ocupan todo el espectro político ecuatoriano. Prácticamente. Todo el espectro político. La posibilidad de que la ex centro izquierda, el centro y la derecha estén en el gobierno es posible. De tal manera que los únicos excluidos en este momento son sus ex socios del programa original, que es Pachacutic, fundamentalmente. Quienes también tienen una responsabilidad enorme y no pueden
es simplemente descargar sacar el bulto. Exactamente de lo que le ha ocurrido políticamente al Ecuador. Ahora, en el plano económico es en donde el gobierno rescata logros, es en donde encuentra resultados. Y ahí yo creo que hay que discriminar hechos, hay que discriminar circunstancias. Indiscutiblemente, el programa económico ha traído algunos beneficios para el Ecuador, propios del programa y complementados por ambientes internacionales o circunstancias favorables para el Ecuador. El punto probablemente más importante del programa económico es el haber estabilizado la economía, el haber conseguido que el nivel de inflación llegue al 6% anual, que es la inflación más baja desde principios de la década de los años 70. Estamos hablando de una inflación récord baja, benigna, en los últimos 30 años. Así de simple. Y con una posibilidad de declinar aún más en el año 2004. Entonces, yo creo que hay que reconocer el logro de la estabilidad. Segundo, yo creo que hay que reconocerle al gobierno una recuperación del balance fiscal. De un inicio con atrasos de más de 700 millones de dólares, va a terminar o terminó el año con atrasos del orden de, ¿qué será? 150, 200 millones de dólares. Todo está al día, todas sus obligaciones con todos los sectores están al día. No tanto. Son 200 millones que normalmente... este momento el área de salud, por ejemplo, no está atendida. Pero fue pagada ya. Además, la cifra que yo tengo conocimiento supera los 360 millones de dólares. No creo que sea tanto. No creo que sea tanto. Sin embargo, es que la nueva bola también ha influido, ¿no? Siempre ha habido lo que yo llamo la mochila, que es un conjunto de obligaciones que no se pueden pagar hasta el 31 de diciembre, o porque no está toda la documentación, porque los trámites simplemente demandan un tiempo adicional. O son iliquideces congénitas que siempre ha registrado la si a uno le pagan, Si a uno le pagan el sueldo el día 3 de enero, al cortar las cuentas del 31 de diciembre, queda esa obligación como incumplida. Pero indiscutiblemente que las cuentas fiscales están en mucho mejor posición de lo que estaban a inicios del año 2003. Extra el presupuesto, todos los demás se registran superávit, ponderados por el presidente del Banco Central. La gran mayoría, no todos, la gran mayoría, pero ahí también hay que reconocer... Pero hay un superávit fiscal global del 5,2. El primario, por supuesto. El primario. Antes de pagar intereses. ¿Eso es éxito macroeconómico? Yo creo que sí. ¿Ya? Porque esa da una señal de que el Ecuador está cuidando su caja fiscal y no está gastando más de lo que tiene. Ahora... También nos ha ido bien en la balanza comercial. El déficit es de apenas 100 millones y cuando se instauró este gobierno, y hay que reconocer con cifras, eso ya aludía a los primeros meses de administración de Gutiérrez, poco más de 500 millones, usted recordará. Claro, aquí en el sector externo hay una recuperación de exportaciones privadas, que a pesar del modelo tan duro de dolarización, sigue reflejando una dinámica positiva para el Ecuador. Hay mejora en volumen de ventas, incluso en volumen de ventas de exportaciones agrícolas serranas, y hay mejora en precios de algunos productos. En conjunto, las exportaciones privadas, hasta donde se tienen cifras, del año 2003, tienen un incremento del 13-14%. Y las exportaciones petroleras tienen, obviamente, en valor un incremento mayor, aunque en volumen es un año malo para el Ecuador, porque Petroecuador no tuvo capacidad para sostener la producción inicial, que estaba alrededor de los 220,000 barriles por día, y concluyó el año con una producción de 204,000 barriles. Es decir, aquí hay una marca negra, hay una mancha dentro de la programación económica, porque el Ecuador perdió una oportunidad realmente importante de colocar producción petrolera a precios inusualmente altos. Así, y constantes. Y esa es una pérdida que no la vamos a recuperar nunca. Nunca la vamos a recuperar. Pero en general el sector externo está en mejores condiciones, lo que usted dice, Gonzalo.
La balanza de pagos tiene un déficit muy pequeñito, bien manejable, los 100 millones de dólares son absolutamente manejables. El nivel de importaciones se ha quedado congelado a lo largo del año 2003, y la devaluación del dólar nos va a ayudar en ese sentido. Nos está ayudando y va a seguir ayudándonos, porque este proceso de devaluación del dólar encarece las importaciones, especialmente provenientes de zonas como la europea o de países como Japón, en donde realmente están en este momento enfrentando el embate de la corrección económica ejercida por el programa en vigencia de los Estados Unidos. De tal manera que el sector externo también es un sector que ha demostrado una recuperación evidente. ¿Qué otra cosa se ve? Se ve positivo también un sistema financiero estable. Un sistema financiero que en el año 2003 va a ganar menos, o ganó menos, que en el año 2002. Pero dicen los periódicos que ustedes han ganado más del doble. No, hay un error de fondo. En la cuantificación de la rentabilidad. Y voy a explíquenos por qué. Y voy a explicar el por qué. En el año 2002, en el mes de junio del año 2002, la Superintendencia de Bancos introdujo un cambio en los registros contables de los bancos y ordenó el cierre de los estados de pérdidas y ganancias del primer semestre con el un modelo y la apertura de cuentas con el otro modelo. Cuando uno ve los balances del año 2002, para saber cuál es la utilidad del 2002, hay que remitirse al balance de junio y sumar lo que va a julio, agosto, septiembre, octubre, hasta diciembre. Entonces, junio hay que sumar con el segundo semestre. En el análisis que hicieron y que se ha publicado en algunos medios, tomaron la utilidad del mes de noviembre, que excluye la del primer semestre del 2002, y compararon con la utilidad de noviembre del año 2003, que en cambio es una utilidad acumulada continua de los 11 más coherente meses. Claro, que es lo lógico, que es lo natural. Eso entonces trajo como conclusión que los bancos habían ganado más, pero omitieron el análisis del primer semestre del 2002. Si usted incorpora la utilidad del primer semestre del 2002, se encuentra que el 2002 fue mejor. Que el 2002 le dio una rentabilidad de algo así como el 18% sobre el patrimonio de los bancos. Pero esa es una fase comparativa entre rentabilidades del 2002 y 2003. Claro. Lo que se dice es que ustedes han tenido magníficas utilidades en el 2003. No dice superiores al 2002. No, la rentabilidad del sistema para el 2003 no va a pasar del 15%. No va a llegar al 15%. Lo global. No va a llegar. En términos, no va a llegar al 15%, y yo no sé si el 15% es grande. ¿Y el ajuste para el 2004 será superior? No, va a seguir ajustándose. La banca, igual que los otros sectores, tienen que seguir sometiéndose al proceso de mejora en eficiencia. Están denotando justamente ineficiencia. Porque ¿Quién es el IPS eficiente en el Ecuador? Pero con semejantes tasas de interés que solamente registran utilidades del 15%, es que no saben manejar el negocio. ¿O es que hay una serie de distorsiones todavía en economía ecuatoriana? ¿De qué clase, de qué orden? A ver, vamos analizando. Es que esto tiene que conocer el público. Vamos analizando. Solo en aporte a la AGD, la banca le entrega a esa institución más de 30 millones de dólares al año. 30 millones de dólares. Claro. ¿Y qué hacen con esa plata? No sé. Ese es un tema que tiene que contestar la AGD. Increíble esto. 30 millones, ¿ya? Solo la AGD. Solo la AGD. ¿Qué más? A la Superintendencia de Bancos. ¿Ya? Los aportes de los bancos, yo no sé cuánto sean en conjunto, pero más o menos llegan casi al 1% del valor de los depósitos de cada banco. Las provisiones. ¿Y cuál es el monto de los depósitos? El monto de los depósitos son 4.500 millones más o menos. ¿4,5 millones de dólares? O 45 millones, no sé. No sé cuánto. La verdad es que yo no tengo la cifra de la superintendencia y por eso no me atrevo a darla. Pero cerca del 1%. La política de provisiones.
Cuando un banco hoy día presta a una persona, por el solo hecho de prestarle, tiene que hacer 1% de provisión. Uno. Pero si esa persona, que es una persona natural, se atrasa 5 días, la provisión se hace el 5%, porque se atrasó 5 días en pagar. La banca ha estado sosteniendo la tesis frente a las autoridades de que no hay país en el mundo que pueda tener una política de provisiones tan agresiva que sea compatible con reducción de tasas de interés. Y ha venido pidiendo que se revise esta política con la política normal que determina que uno tiene que modificar la provisión a los 30 días de vencido una operación. Si usted ha consumido con su tarjeta de crédito y por cualquier razón, o porque no le pagaron, o porque no estaba en su sitio de trabajo, o por cualquier circunstancia, se demora 5 días, ese monto de consumos suyos tienen que ser provisionados en el 5%. Y si se demora 15 días, tiene que provisionarse el 20%. Se les ha pedido a las autoridades que igualen los créditos de las personas naturales con los créditos de las empresas, para poder realmente mantener una economía dinámica. Lamentablemente no ha sido atendido este pedido. ¿Y qué argumenta el Banco Central? Se han escudado de que hay, hay requerimientos, de que hay requerimientos internacionales. Basilea no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. A ratos uno trae el argumento que se le ocurre para defender una posición. ¿Pero qué tipo de requerimientos internacionales? Ninguno. Inventan. Los requerimientos internacionales dicen que las provisiones tienen que estar en función de los riesgos que se toman. Nada más. ¿Y qué es lo que hemos escuchado el otro día del presidente del Banco Central? De que hay que reducir el crédito a las personas y a los consumidores y hay que aumentar las provisiones inclusive al 5% por un día de atraso. ¿Qué es lo que nos están diciendo las autoridades? Por el un lado, están diciendo que hay que bajar las tasas de interés. Y por este otro lado, le están diciendo al sistema financiero ecuatoriano, no preste. Cierre el crédito a las personas. ¿Y hacia dónde va esa contracción? Yo me pregunto, ¿qué es lo que quieren? Matar al aparato productivo. Claro, porque ¿qué es lo que sucede? Si el día de mañana una persona se acerca a un banco y dice, deme un crédito para comprarme una vivienda, y ese señor se va a atrasar un día y hay que poner una provisión del 5%. ¿Cuál es la tasa de interés que hay que ponerle a esa persona? Si solo en provisión es 5%, más la AGD, más el encaje, más el impuesto a la renta, más todas las cargas, no hay tasa de interés que aguante, pues. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema financiero con una postura de esta naturaleza? Decirle, no hay crédito para la vivienda. Si no hay crédito para la vivienda, el constructor no tiene mercado. Y si no hay construcción, no hay empleo. Así es. La economía es una cadena cerrada, Gonzalo. Entonces yo no les entiendo a las autoridades con una postura de esta naturaleza, que es absolutamente contraria con la recuperación económica. Seguro. Y que es absolutamente contraria con la búsqueda de niveles más razonables de financiamiento. Pero no quieren modificar la política. Entonces, usted hoy día, para darle, desde el punto de vista de banco o de intermediario financiero, para darle el crédito a una persona, tiene que poner 100.000 recargos como consecuencia de esta definición de provisiones absolutamente negativas para los consumidores. ¿Por qué? Porque son consumidores. Si usted quiere comprarse muebles, le vamos a encarecer, con esto está encarecido el crédito. Como no hay cómo darle, usted no compra el mueble, la industria maderera no tiene a quien vender. Y esta postura ha sido radicalizada por el Banco Central del Ecuador. ¿Pero con qué objeto es? Inentendible. Absolutamente contrario a la lógica de buscar una economía mucho más dinámica. Y quebranta la potencial filosofía del gobernante que nos dice que hay que reactivar la economía productiva, por lo menos en retórica. Además, Gonzalo, estamos dando señales equívocas en el Ecuador.
¿Por qué le decimos, si le prestamos a una empresa, le decimos, las normas de financiamiento de la empresa son A? Y si le prestamos a una persona, son B. ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué la discriminación? ¿Por qué? ¿A quién quieren favorecer? ¿A los corporativos? A los corporativos. En contra de las personas. Ahí estamos perdidos. La equidad. La equidad se da por una mejor distribución de recursos, entre otras, entre tantas cosas. Si le toman del cuello al sector consumidor y le dicen, le vamos a castigar de la forma como está planteada, lo único que van a conseguir es que la economía crezca menos, de que las posibilidades de colocar la producción nacional sean menores, de que las potencialidades de despido sean mayores. Y de esto se viene hablando 6 meses, Gonzalo. Sin respuestas. No solo sin respuestas, sino con este agravante de fin de año, en donde el presidente del Banco Central, en un medio de comunicación, dice que no es que hay que tener 5 días para pasar la provisión de 1 a 5%, sino un día. Si el vencimiento suyo era el día de hoy y hoy día no pagó, por cualquier cosa, va el día de mañana, ya por haberse demorado un día hay que ponerle 5% de provisión. ¿En dónde está la lógica? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Eso es lo que se llama cartera vencida friccional, que es la que siempre está dándose las vueltas. ¿La idea no será castigar la demanda? Bueno, si queremos castigar la demanda, digámoslo, pero entonces no pidan que bajen las tasas de interés. Y no prediquen de que van a reactivar la economía, Claro. porque de esa manera no se puede Si reactivar la queremos economía. bajar la velocidad de crecimiento de la economía, digamos, queremos bajar la velocidad de crecimiento de la economía. O sea, si son 6 meses que ha prevalecido este tipo de provisiones, Más de 6 dispuestas, meses, pero más- son 6 ya, meses de discusión sobre el tema. digamos, empeoradas este fin de año, quiere decir entonces que la idea de generar una deflación, la idea de generar una contracción económica, un cuarto de hora de recesión económica, tiene algún tipo de objetivo. La pregunta es, ¿para qué? Correcto. ¿Para qué? Si tenemos condiciones externas favorables. ¿Qué tenemos que...? Hay algunos que sostienen, que dicen, no, se está prestando mucho para consumismo. Eso decíamos aquí. Se está prestando mucho para consumismo. Y no hay para el aparato productivo convencional. Pero, oiga, y si usted no le presta a la persona, no hay quien le compre al productor. ¿Quién le compra al productor si es que no le financiamos al consumidor? El ejemplo de la vivienda que le estoy dando, Gonzalo. Si yo quiero tener vivienda de mi familia, alguien me tiene que ayudar a financiar. Pero si la autoridad dice que le castiguemos con provisiones de esa naturaleza, no compramos la vivienda, pues. O nos van a hacer tan cara la adquisición que se va a reducir notablemente la demanda de vivienda. Si yo quiero comprarme un carro, me hacen caro, no voy a comprar el carro. Pero uno ve los indicadores macroeconómicos para darse cuenta de lo que está pasando en el país. ¿Qué pasa con las importaciones ecuatorianas? Están paradas. Las exportaciones están creciendo. ¿Hay un temor de un exceso de consumo de bienes importados este rato? Creo que sí. Sí, pero ya bajó el temor. El año 2002 fue un año de explosión en compras. El déficit del sector externo en el año 2002 fue de, qué sé yo, sobre los $1.000 millones. En el 2003, 100 millones, la cifra suya. Se recuperó el sector externo. Estamos mucho mejor. Pero por la frenada a las importaciones. Dejaron de crecer las importaciones, han crecido las exportaciones. Mejoró el petróleo. Pero esa búsqueda de equilibrio no es virtuoso. Es bueno, claro. Pero si usted está viendo eso, ¿para qué le quiere contraer a la economía? ¿Para qué las provisiones? ¿Para qué generar liquidez en el sistema financiero? Porque, obviamente, expliquémosle a la gente, y tenga la bondad usted, en los términos tan sociales como usted suele hacer, tan claros quiero significar, explíquele, ¿qué hacen las provisiones cuando son de esta connotación draconiana dispuestas por el Banco Central respecto de la capacidad de consumo, respecto de la activación del aparato productivo, de que produzcamos más y vendamos más? ¿Qué hacen en los bancos cuando las provisiones, es decir, dinero que podría servir para créditos, se tiene que depositar en determinado fondo
como una especie de garantía. Por, exactamente. Esto quisiera que le explique al público. Las provisiones no son otra cosa que un fondo ¿Ya? que se mantiene entre los tantos activos de los bancos para precautelar la solvencia de la institución. Para decirle al público que confía en los bancos, señores, hemos prestado tanto, pero para evitar cualquier tipo de sorpresa y poder estar seguros, tenemos este monto para cubrir pérdidas potenciales. Pero si a este fondo le dicen que le multipliquemos, la única manera de construir ese fondo es subiendo la tasa de interés. No hay otra forma. A mí me da la impresión de que el Banco Central no cree en el futuro, en las perspectivas positivas de la economía, no cree seguramente en la estabilidad, no cree en la permanencia de la dolarización que está haciendo este tipo de exigencias, vuelvo a repetir, draconianas. Absurdas. ¿Qué país? Pero alguna razón de fondo deben tener. ¿Sabe cuál es el miedo, Gonzalo? El gran temor es de que crezca demasiado el crédito al consumo. Oiga, Gonzalo, el crédito al consumo se da en función de la percepción que cada uno de nosotros tiene de nuestra estabilidad. Y de los clientes. Claro, por eso, de cada uno de nosotros. Como bancos, ustedes. Yo, Abelardo Pachano, me endeudo en determinada cosa porque sé que mi trabajo es estable. Voy a tener un flujo y puedo pagar. Si yo no veo un horizonte razonable, no me endeudo. Cierto es que puedo cometer errores, por supuesto, y para eso sirven unas provisiones razonables. Por eso es que la norma de Basilea dice, empiecen poniendo el 1%. Si a los 30 días no le pagan... a los 30 días. A los 30 días, pongan a partir de los 30 días. Claro, pues. Pero no aquí al quinto día. El primer día. No, al quinto día. Y el Banco Central quiere ponerle al primer día. Eso digo. Oye, no tiene sentido. ¿En qué país del mundo se hace eso? Fíjese que las normas de provisiones de Basilea no son aplicadas en la mayoría de bancos domésticos de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos considera que el nivel de riesgo de sus operaciones crediticias es menor que ese 1%. Entonces, para mantener una política de tasas de interés más baja, el sistema de la Reserva Federal excluyó a todos los bancos domésticos de la aplicación de ese tipo de normas. Nosotros, no solo que le hemos aumentado, y la diferencia con los Estados Unidos es evidente, y eso uno no puede contraargumentar, sino que nos hemos ido al otro extremo, de llegar a considerar de que a los sectores de consumidores hay que marginales, hay que ponerles a un lado del sistema financiero, o que para no ponerles a un lado hay que encarecerles de tal manera que es contraproducente con la política o con el objetivo de seguir bajando las tasas de interés. Yo intuyo personalmente, y perdón por el yo, intuyo, Abelardo, que la intención del Banco Central es reportar una balanza comercial y de pagos saludable. Entonces, castigan la capacidad de demanda de los consumidores, frenan expansiones de importaciones, y entonces quieren mantener más o menos estos datos, reducir el déficit en balanza comercial, y eso exhibirle seguramente al Fondo Monetario. Pero ya no necesitan, si los resultados del 2003 son tan buenos. El impacto va a ser dramático, en cambio. Lo que van a hacer es frenar a la economía. Lo han logrado. Claro. Pero es que incluso ya han surgido señales clarísimas de deflación. Claro, bueno, digamos, el llegar a un nivel... ¿Cuándo llegamos a una deflación? Cuando hay una caída de precios. Por eso, la reducción de precios. Pero porque no hay... Hay distintas formas de ver las razones. No hay liquidez de circulante en el público, no hay capacidad de consumo, ¿no es cierto? Por un lado. Claro, la deflación, salir de la deflación a veces puede ser tan difícil como salir de una inflación, de una hiperinflación. Por eso llegar al punto de manejar una economía con 2-3% es bien duro, es absolutamente duro, pero hay distintas formas de hacerlo. Seguro. Hay distintas maneras de hacerlo. Yo estaba leyendo el día de ayer un reporte en donde dice Chile tiene el mejor nivel de inflación de los últimos 40 y pico de años. Terminó el año con 1.7, 1.8% de inflación. Entonces, ya los chilenos están en el nivel que tienen que cuidar porque
si aprietan un poquito esa economía, entran en deflación. Entonces, ahora ya tienen el ambiente absolutamente... ¿Y cómo bien controlan definido. esos fenómenos? Con manejo monetario, con manejo de tipo de cambio, con manejo de tasa de No interés, con tenemos buena manejo política monetario. fiscal. Bueno, el manejo monetario está endogenizado al ingreso de capitales en el Ecuador. Es decir, depende de cómo nos va en la balanza de pagos. Aquí aumentan los depósitos y en la balanza de pagos hay un superávit general. Y ha habido un superávit general, que no es contradictorio con el déficit que estamos hablando, porque el déficit toma solo un pedazo de la balanza de pagos, que es la parte que se analiza movimiento de bienes y movimiento de servicios. Entonces, uno le ve, para volver otra vez al origen del tema, uno ve estabilidad bastante bien, sector fiscal recuperándose o por lo menos mejorado, sector externo mucho mejor, sistema financiero trabajando y que tiene que mejorar, tiene que ser más eficiente. Pero la economía en su magnitud Pero global, el crecimiento un económico, cementerio no, muy cementerio, lujoso. pero no creció lo que debía haber crecido. Si uno dice el programa es el 2,8, 2,7, 2,8%. Pensábamos que íbamos a crecer más del 4 y pico por ciento. ¿Dónde falló? ¿En dónde falló la economía? En la inversión privada y en la inversión pública. El nivel de crecimiento de la inversión en el año 2003 es sustantivamente más bajo que el nivel de crecimiento de la inversión en el año 2002. Y ahí está el factor. Es decir, no es que la economía está desarticulada, sino que la economía en el 2003 no tuvo o no dio mensajes iniciales adecuados y no resolvió problemas de fondos para recuperar niveles de inversión, que esperemos que en el 2004 sí se den. Entre otros factores, uno de los negativos del 2003 es que no se hizo nada por mejorar el nivel de eficiencia del sector público. De que el sector público se convierte en un aliado del crecimiento. No hay una sola decisión de modernización del sector público. Ni una. No va a haber tampoco. Bueno, el 2003 ya no hubo. No va a haber en el 2004. Ahí sí tenemos problemas. Porque si no logramos desenredar el problema de eficiencia del sector público, el Ecuador va a tener un lastre demasiado pesado. Demasiado pesado. Y ahí tiene que arreglar problemas en el área social. Problemas en el área social. Prioritariamente. Y yo estaba viendo un poco de indicadores, tratando de mirar, por ejemplo, en educación. En educación. ¿Sabe cuántos? Pero lleguemos a una conclusión con nuestros amables oyentes economistas. Lo que están exhibiendo o estamos exhibiendo como resultado macroeconómico del año que terminó son variables de lujo. Variables de lujo, pero que le han construido una especie de cementerio de lujo, porque la contracción de un sinnúmero de sectores usted los está denotando. Contracción no hay. Recesión. No hay recesión. Hay un crecimiento del 2%. Pero es que no hay demanda, no va a haber demanda, no puede haber demanda. Bajó la demanda en todos los ámbitos, en el aspecto construcción, compra de bienes y servicios. Más que bajó la demanda, la tasa de crecimiento de esos sectores fue menor. Perdió fuerza. Claro, pero siguen creciendo. Siguen creciendo. No a la velocidad que quisiéramos, o no a la velocidad que necesitamos. Pero recesión no tenemos. Recesión no tenemos. Incluso... Lo que no entendemos es lo siguiente. Saltamos de 2,8 a un pretendido crecimiento de la economía anunciado por el señor economista Mauricio Yepes, de que en el 2004 vamos a lograr la cifra récord de crecimiento de 6%. Digo récord para los últimos años, ¿no es cierto? ¿Cómo explica usted que de 2,8 vayamos al 6% y con las metodologías que estamos criticando, con los procedimientos que estamos criticando? Eso no entiendo yo, ni creo que el sentido común de mis amables oyentes. ¿Cuál es el motor de esta economía? Sí, exacto, el sector petrolero. Si el sector petrolero está bien... Estamos salvados. Y si se dan las condiciones de recuperación de producción... Y los precios de privilegio se mantienen. En ese ambiente, con esas condiciones, las potencialidades nuestras aumentan terriblemente. ¿Qué es lo que se ve
en el sector petrolero para el año 2004. Primero se ve un precio estable y alto. Ya. Sigue el problema en el Medio Oriente, problema serio. No hay señales de solución yo diría, de la situación política. Salvo la incorporación de 1 millón de barriles de Omar Gaddafi. Sí, pero Está por verse. ahí ese país tiene más gas que petróleo. Más gas que petróleo. Y habrá que ver qué sucede por ahí. Las condiciones generales y las perspectivas del mercado petrolero para el 2004 lucen estupendamente buenas para nosotros. Y ojalá se cumplan, Gonzalo. No creímos que en el 2003 íbamos a tener esas condiciones de petróleo. Se dieron. Tenemos el periodo más largo de buenos precios de petróleo. Una lotería. La lotería es una cosa buena y por eso hay que guardar. Porque esto no sigue. Y a pesar Hay que guardar en el fondo, dice. Claro. No en el Fondo Monetario Internacional, sino en el fondo. Es nuestro dinero. Eso, en la Pero caja. acuérdese que aquí, en esta radio, con estos micrófonos, cuando nosotros sosteníamos de que hay que presupuestar $17 el barril, algunos nos dijeron de que íbamos a obligar a un sobreajuste de la economía ecuatoriana. Así fue. Que no íbamos a, que terribles, que monstruosos, Así fue. estos ortodoxos y todo, nos tacharon de todo. Le presupuestaron a 18 en el 2003. Y a Dios gracias se hizo al 18. Porque con la caída de la producción de Petroecuador, si le hubiéramos puesto 21 como quería el Banco Central del Ecuador, porque el Banco Central quería 21 y 22 del Fondo Monetario, hubiéramos tenido un déficit en ese plano de $4 más por barril, que quiere decir un déficit de aproximadamente 250 millones de dólares más, que nos hubiéramos gastado y que ahora hubiéramos estado llorando. Por fortuna, Hubo sensatez hasta en el Congreso. Claro, y se repetió la sensatez para el 2004. Aprendieron. Lo cual demuestra que el ser precavido sí es recomendable. Y el no abusar de las condiciones internacionales es uno, o puede ser uno de los mejores mensajes para el interior de la economía y para el exterior, para el mundo. ¿Y para qué quería levantar a $21 el precio presupuestario Porque del decía- petróleo el Banco Central? Porque decían que en los mercados internacionales se ve que ese es el precio que va a regir. Pero Bueno, ha regido, tenían claro. toda la razón. Pero Pero en el sentido de previsión, de precaución. pero nosotros no teníamos capacidad para producir. No vieron esta otra Claro, el realidad. Banco Central tenía una estimación de producción petrolera que iba por encima de los 220.000 barriles de Petroecuador. Absurdo. Pero claro, entonces, no solo 21, le podemos poner 24, le podemos poner 25, el Es un papel. error de 20.000 barriles diarios terrible. Entonces, en el año 2003 nos salvamos por eso, entró entre las tantas cosas. Ya. Para el año 2004, entonces yo le decía, la tasa de crecimiento va a depender de lo que pase en petróleo. Ya. Si la subasta petrolera tiene éxito, y eso está por verse, y se recupera la producción de Shushufindi, Sacha. el Auca, el Sacha y todos esos, es obvio que ahí va a haber un impacto notable. Pero eso por lo menos en un par de años, dicen. Bueno, pero empieza usted a invertir. Por meses, claro. En 2002 crecimos porque el OCP estaba invirtiendo. En el 2004, el otro impacto es que vamos a tener todo un año completo de exportación del OCP, que en el 2003 no tuvimos. Entonces, el aumento de producción de crudos pesados de las compañías internacionales va a impactar en el crecimiento de la economía. Ya. Ahí está la justificación Ahí fundamental está de la un, previsión del ahí está Banco un Central. elemento. Ahora, hay los análisis internacionales, y aquí tengo yo un documento del diálogo interamericano que me Veamos si proporcionaron. coincidimos con otro que yo tengo de las perspectivas económicas del entorno internacional, escrito por César Robalino. Bueno, el diálogo, en esta publicación del diálogo interamericano, recogidos las estimaciones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 8 instituciones. La proyección de crecimiento del Ecuador en el 2004 para esas 8 instituciones es del 4.4%. No es 6. Bueno, pero es 4.4, mejor que el 2003. Aquí hay una que le pone 4.9, hay una, Smith Barney le pone 5.1%. Claro, entonces, depende cuándo se ejecuta. Una como canasta de previsión. Claro,
Aquí le pone, por ejemplo, Argentina 4.9% de crecimiento, Brasil 3.9%. Chile 4.6, Colombia 3.4, ya le dije Ecuador, México 3.1, Perú 4, Venezuela 6.3. Hay recuperación en Venezuela. Entonces, el ambiente de crecimiento, o la perspectiva de crecimiento del 2004 es buena para el Ecuador. Tiene un buen sector externo, buen precio del petróleo, tiene unas tasas de interés internacionales bajísimas. Va a haber eso. Se mantiene, por lo menos un tiempo. El primer semestre. Tenemos sector petrolero que ojalá dé resultados. Cruce los dedos. La subasta que es cruce los dedos, sí. Cruce los dedos, Gonzalo. Le veo escéptico a usted. Yo tengo mi duda absolutamente clara sobre ese sector. Yo no le veo un horizonte. Más que un horizonte. ¿No es creíble el líder? No es creíble. El líder, el que está empujando esto. No es claro el mensaje. Vea, Gonzalo, estamos hablando de que las cosas se tienen que hacer con mensajes claros, diáfanos, transparentes, nítidos. Oiga, yo abro la prensa y veo que se reúnen con el presidente y el ministro, se reúnen con los petroleros y les dicen que les van a regalar el gas de los campos. Oiga, no, pues, es una licitación internacional de recursos estatales en donde uno no regala nada, pues. Si uno quiere incorporar el gas de los campos al proceso, diga, incorporo el gas, pues, pero uno no dice, yo le regalo el gas. Aquí no se regala nada. Aquí no se regala nada. Y aquí no se cambian, uno no puede decir, sabe, señor, que si usted entra acá, yo le voy a dar una tarifa más baja si transporta el crudo por mi oleoducto. Y le configuro un combo y le regalo una camiseta adicionalmente Eso está muy bien en la actividad privada. ¿Ya? Porque usted es dueño de sus recursos. Y usted puede hacer con su dinero. ¿Pero no cree que podemos también ser atípicos economistas? Sí, pero atípicos creíbles. No atípicos criollos. Sí, atípicos creíbles. Ya. Entonces yo tengo mi duda. Tengo mi duda. Fíjese. Ojalá a usted le falle la presunción. Por supuesto. Porque de lo contrario, reiniciar otro proceso, seguramente con otro ministro. Más caro para el Ecuador. Porque vamos a tener que bajar nuestras pretensiones. Pero ahí no estamos apoyando un boicot de los que siempre quieren llevarse el petróleo ecuatoriano a los precios y con las mejoras que ellos, a través de diferentes ministros, han venido introduciendo cambios en las leyes y todo hasta llegar, lo que era para el Estado antes 80, llegaron los privados al 80. Ahora quiere este ministro poner Hapanan, igual. Yo no. La idea es patriótica, la idea es buena. ¿Por qué no apoyar la economía? Oiga, no, yo no estoy, yo no le digo o hay una realidad internacional. Yo no le digo que no hay que apoyar. Yo lo que digo es que el mensaje no es claro. Que hay que recuperar esos campos de producción y que hay que preservar la participación del Estado, por supuesto. Incluso Gonzalo, yo soy de una tesis que la tengo escrita, que la he publicado y todo, y que digo, eliminemos todo tipo de regalía, impuestos, contribuciones, tasas, participaciones y todo alrededor del petróleo. Todo ese enredo, y pongamos un solo factor de participación del Estado. Uno solo, que resuma impuesto a la renta, IVA, que resuma regalías, que resuma todo. ¿Cuánto me dan? A mí me dan en petróleo como Estado ecuatoriano, me dan un porcentaje y por eso me doy pagado por todo. Yo no contribuyo con un solo centavo a la producción del petróleo y no les cobro nada más. Así hacíamos al comienzo con Texaco y GUL. Claro, ¿Te recuerda? Claro. Ustedes, la única obligación que tienen en el Ecuador paga el 15% de trabajadores. Porque no es una obligación del Estado. Es una obligación laboral. Ustedes pagan trabajadores, 15%, hacen un balance, hacen una declaración de esa naturaleza. ¿Cuánto me dan a mí? Ahí no hay equívocos. No tantos factores. Hoy día es este bendito factor del 35%, que es el 35% más las regalías, más el impuesto a la renta, más el IVA, más del esto, menos del esto otro, menos. Entonces empiezan los juegos contables, ¿no? Que en el balance que le quito esto, que le pongo esto otro, que le ajusto por aquí, que le ajusto por acá. Claridad. Bronca con el Servicio de Rentas, bronca con el Ministerio de Economía, bronca con el Ministerio de Energía. ¿Quiénes ganan? Los tramitadores, los intermediarios, los bufetes de abogados, los estudios jurídicos,
todos ellos que están alrededor. ¿Por qué? Porque hay 100.000 cosas que arreglar. En cambio, si yo produzco 10 barriles y al Estado le tengo que dar 6, tome los 6. Y yo soy ineficiente y me cuesta a mí el barril $10, es mi problema. El Estado no tiene nada que ver con eso. Si el precio del petróleo en el mercado internacional está a 40, yo como inversionista gano. Si está en 5, yo pierdo. Y usted ha hecho una presentación académica, Pero me claro, dice. sí, claro. Y tiene una publicación. Está hecha para poner en un solo factor y se acabó el asunto.